Bueno, en primer lugar, naturalmente, como siempre, muchas gracias por conectarse. Sé que los encuentros sincrónicos no son obligatorios para ustedes que son estudiantes de grado, no obstante, valoro muchísimo el esfuerzo que hacen en conectarse y compartir estos espacios. En segundo lugar, la clase va a quedar grabada, naturalmente, para el que quiera verlo o verla, perdón, de manera asincrónica. Y en tercer lugar, y esto por supuesto no es menos importante, recuerden que hoy vamos a desarrollar un tema que nosotros de alguna manera fijamos en el encuentro pasado, que es el sistema de riesgos de trabajo. Entonces es importante que ustedes logren una continuidad en el desarrollo lógico del sistema de riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes no comprenden el ABC del sistema, después va a ser muy difícil cuando nosotros precisemos, como va a ser la clase de hoy, algunos conceptos, si no tienen en cuenta lo que es el núcleo duro del sistema de daños en nuestro país. Bueno, dicho esto, saludo entonces, vamos a ver quiénes están conectados. Saludo a Débora, hola Débora, Elizabeth, hola Lucía, hola María Cecilia y hola Sofía, y se está conectando Agustina. Gracias Elizabeth por conectarte con cámara, hace que sea un poco más entretenida la clase, si no yo me dirijo a una pantalla oscura, ¿no? Y es un tanto aburrido, así que muchas gracias por esa diferencia. Bueno, chicos, continúo, les decía por el WhatsApp, estoy con una gripe fuerte hoy, así que vamos a hacer un encuentro sincrónico un poquito más breve, ¿eh? Vamos a hacerlo de 20, 25 minutos para darle, les decía, continuidad al encuentro de la semana pasada, de la clase pasada. Recuerden el ABC en materia de riesgos de trabajo, en el año 95 se sanciona la ley 24.557, que es la piedra angular, la piedra basal de todo nuestro ordenamiento jurídico. Lo que no quiere decir que actualmente esa ley, la 24.557, tal como se la concibió en la década del 90, continúe vigente. ¿Por qué? Porque hubo muchas reformas legislativas que a su vez esas reformas legislativas tuvieron su causa fuente, su causa eficiente, en distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que vamos a hacer referencia al encuentro de hoy. Esa ley tiene 4 objetivos específicos. La primera es la prevención. Naturalmente, la mejor forma de resarcir un daño es evitándolo. Yo como legislador puedo establecer la cuantificación a la alta de los daños, por ejemplo, decir, bueno, no solamente que se repare el daño patrimonial o el daño extrapatrimonial, sino que también se resarza el daño al proyecto de vida, el daño psicológico, el daño, no sé, estético, el daño biológico, el dolor como daño resarcible, o tratar de involucrar la mayor cantidad de responsables posibles. Ustedes seguramente vieron o recordarán de Civil 2, obligaciones, lo que es el dueño o guardián de la cosa riesgosa, y entonces, bueno, no solamente se va a responder el responsable directo del evento dañoso, sino también todas aquellas personas que pueden ser traídas solidariamente. Bueno, todo esto está muy bien, fantástico, y el derecho de daños viene trabajando hace muchos años en esto. Sin embargo, la mejor manera de trabajar en un resarcimiento justo es evitando precisamente ese daño. Por eso es que la ley de riesgos de trabajo tiene todo un capítulo fuerte en materia de prevención, que va a tener un complemento en otra normativa, la 19.587, que es la ley de seguridad y higiene, que se viene discutiendo ya hace muchos años, un ayornamiento de esta normativa que tiene muchos años, mucho tiempo ya de vigencia, los tratados internacionales, los convenios celebrados por la Argentina, los convenios de la OIT. Bueno, charlaba con algunos de ustedes hace poco. Esto es transversal, ¿no? Cómo atraviesa también el tema de prevención las normas ISO, nacionales e internacionales. Bueno, en fin, la idea de la prevención muy latente, ¿no? En nuestro sistema de riesgos de trabajo. Si no puedo prevenir, reparo, prestaciones en especie y en dinero, esto es importante. No, seguramente alguna pregunta de examen va a ir por ese lado. Muchas veces se cree que las ART solamente están obligadas a brindar prestaciones en dinero, prestaciones dinerarias. Y lo cierto es que las ART también tienen la obligación de
darle al trabajador afectado, a la trabajadora afectada, prestaciones en especie. Y hemos visto también cuáles podrían ser esas prestaciones en especie. Recuerdan que yo les hice una pregunta a ustedes y ustedes me dijeron, bueno, puede ser, por ejemplo, tratamiento, no sé, de rehabilitación, kinesiológico, prótesis, incluso servicios funerarios, etcétera, etcétera. Finalmente, la reinserción y la recalificación. Es decir, una vez que yo reparo el daño causado, busco que esa persona se recalifique, en caso de ser necesario. Por ejemplo, no sé, un operario que tiene la amputación de 4 dedos de la mano derecha y es diestro, y hacía tareas manuales. Bueno, esa persona necesariamente tiene que ser recalificada, porque no puede seguir realizando las mismas tareas. Y una vez que está recalificado, reinsertarse en el mercado de trabajo. Bien, habíamos dicho también que las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, desplazaban en la responsabilidad a los empleadores y eran quienes asumían a su cargo precisamente llevar adelante todo este sistema de obligaciones, que son capacitación, brindar prestaciones en dinero, brindar prestaciones en especie a través del pago de una póliza que realiza el empleador a la ART. Dijimos que en general en nuestro país hay 2 seguros obligatorios, que son el seguro de accidentes, de tránsito, y el seguro de riesgos de trabajo. Ya habíamos visto las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias, y habíamos visto también, recuerdan, el concepto de ILT y ILP, incapacidad laboral permanente, incapacidad laboral temporaria. ¿Se acuerdan? La ILT es todo el periodo donde la persona afectada está, en criollo, ¿no? En lenguaje claro, en coloquial, está recuperándose. O sea, la persona se accidenta, se enferma y durante un tiempo está transitando todo el periodo de recuperación. Bueno, ese periodo se llama incapacidad laboral temporaria, que es donde la ART va a sustituir al empleador en el pago de las prestaciones dinerarias. Una sustitución, una suerte de sustitución del ingreso. Y posteriormente, cuando ese daño se consolida y queda una incapacidad, ingresamos en el periodo de ILP, incapacidad laboral permanente. ¿Por qué? Porque el daño es irreversible y la incapacidad está fija. En la medida que tengamos un daño irreparable, perdón, en la medida que tengamos un daño que no puede ya ni agravarse ni disminuirse, por eso se habla de la fijación del daño, nace la obligación de reparación. Y recién ahí, en la ILP, ojo con esto, que también puede ser una pregunta de examen, las ART van a pagar las indemnizaciones. Piensen que antes, chicos, las ART no pagan indemnizaciones, sino que pagan sustitución de salario. No pagan indemnizaciones porque el daño no está consolidado. Yo no puedo pagar en abstracto. Yo no puedo indemnizar sobre un daño que no está consolidado. ¿Por qué? Porque no tengo fijado el porcentaje de incapacidad. Y el porcentaje de incapacidad es lo que a mí me va a permitir determinar, entre otros factores, como puede ser la edad o el salario, cuánto le corresponde a una persona. ¿Sí? Ustedes cursaron ya Derecho Individual de Trabajo. Si yo les digo a ustedes, les pregunto a ustedes, en voz alta, en el chat, o se desmutean, como quieran, ¿es posible, atención con la pregunta, es posible determinar cuánto le corresponde a un trabajador despedido? ¿Sí? Yo despido a un trabajador y le corresponde el pago de una indemnización. Y les tengo que decir a ustedes cuánto le corresponde. ¿Es posible determinar el cuánto indemnizatorio si yo no les digo qué antigüedad tiene el empleo? ¿Es posible determinar cuánto le corresponde? No, ¿Sí o profe, no? Claro. ¿Por qué? porque, o sea, depende, perdón si escucha ruido, estoy justo en mi casa con mis nenas, porque va a depender de un montón de factores, la antigüedad que tenga transcurrida en ese lugar de trabajo, el tipo de incapacidad que le haya quedado, que tiene que ser de acuerdo a un porcentaje, no me acuerdo otros, pero sí, perdón. Perfecto, Laura. Bueno, la incapacidad es para accidentes, ¿no? Yo decía el despido. O sea, una de las bases de cálculo en el despido es precisamente la antigüedad. Precisamente esto es traspolable a los riesgos de trabajo. Yo no puedo determinar cuánto le corresponde a una persona indemnizarla por un daño si yo no tengo claro, certero, cuál es el porcentaje de incapacidad. Por eso se habla de incapacidad laboral permanente, ILP. Bien. Hasta ahí, a grandes rasgos, lo que habíamos visto en la clase pasada. Hoy vamos a entender un poco cómo funciona la lógica del sistema. Piensen ustedes lo siguiente. En el año 95, cuando se sanciona la ley original de riesgos de trabajo, esto no es hacer historia, sino entender el presente.
El sistema básicamente funcionaba así. Las ART sustituyen al empleador en su responsabilidad frente al trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí eso sigue exactamente igual. El problema de aquella ley original era que además se eximía de responsabilidad civil al empleador. O sea, una cosa es sustituirlo y otra cosa es eximirlo. ¿Se entiende? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo del día a día. Yo, Diego Tula, tengo un auto y tengo contratado un seguro, terceros completos. ¿Sí? Salgo a la calle, yo dueño del vehículo y además conductor, salgo y choco. ¿Sí? Y vamos a suponer que la responsabilidad es mía, yo soy el embistente. Fantástico. La persona a la que choco me toma los datos y demás, esa persona, el embestido, la víctima, puede decidir hacer un reclamo a mi compañía de seguros, ¿sí? O a mí, como dueño o guardián de la cosa riesgosa, o como conductor del vehículo, ¿sí? Generalmente se elige demandar a la compañía de seguros, ¿por qué? Y porque el trámite es mucho más fácil, porque es solvente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo digo, tú la tengo que averiguar si el flaco que a mí me chocó tiene bienes, no tiene bienes y demás. Ahora, que la compañía de seguros me sustituya en la responsabilidad, no quiere decir que yo esté eximido, son dos cosas distintas. Porque si yo digo que estoy eximido, le quito a la víctima la posibilidad de reclamarme a mí patrimonialmente. ¿Me doy a entender? Son dos cuestiones distintas. Bueno, lo que hizo el sistema de riesgos de trabajo en el año 95 es sustituir la responsabilidad del empleador en un RT, pero además eximir de responsabilidad civil al empleador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en aquel entonces, si un trabajador se accidentaba, podía y debía reclamar solamente el RT. ¿Por qué? Porque el empleador estaba eximido de responsabilidad. Y esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un famoso fallo Aquino del año 2004, piensen que en materia laboral, durante los años, yo le diría 2002 a 2012, fue un periodo de 10 años, los fallos de la Corte se denominó la primavera laboral. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, de 10 años, años más, años menos, hubo muchísimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Muchísimos fallos. Por eso se llamó la primavera laboral. Después hubo un giro, una nueva integración, y hace 10 años que se dice que esa primavera laboral finalizó. Entonces, en materia de riesgos de trabajo, durante esos 10 años hubo muchísimos fallos que fueron condicionando el sistema de riesgo de trabajo y promoviendo las reformas legislativas. Entonces, ¿está claro este sistema? Originalmente, el trabajador no podía reclamarle civilmente, al empleador los daños producidos por un accidente. Estaba limitado legalmente a reclamar sistémicamente dentro del sistema de riesgo de trabajo los daños al RT. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Bueno, se promovían demandas contra las RT y los empleadores, pero pidiendo la inconstitucionalidad de esta norma. ¿Se entiende? O sea, yo pedía la inconstitucionalidad del 39, que era el artículo original de la ley de riesgo, que me prohibía a mi trabajador reclamarle civilmente a mi empleador los daños. Y entonces yo podía acumular. Era un sistema en la práctica de cúmulo. ¿Por qué cúmulo? ¿Por qué se llama cúmulo? Porque yo a la ART, ¿sí?, le reclamaba sistémicamente los daños que me reconocía la ley de riesgo de trabajo. Y a su vez acumulaba, sumaba civilmente los daños que yo consideraba que había sido víctima como consecuencia de un siniestro laboral. Entonces, legalmente la ley prohibía reclamarle civilmente al empleador. En la práctica, en los tribunales, en la práctica judicial, a través de la declaración de inconstitucionalidad, se lograba un sistema de cúmulo.
Yo acumulo una acción contra el ART más sistémica, más una acción civil o extrasistémica contra el empleador. Esto duró del año 95 al año 2012, porque en el año 2012 tenemos la primera reforma legislativa, que fue la ley 26773. La primera reforma legislativa importante, trascendente. Piensen que el sistema de riesgo de trabajo tiene prácticamente no menos de 400 reformas normativas. No digo legislativas porque a veces hasta son notas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, pero es un sistema muy complejo. Pero, digamos, en términos generales, el año 2012, fines del 2012, se sanciona la ley 26773. ¿Y qué establece la opción con renuncia? Que es la que actualmente está vigente. La opción con renuncia, a diferencia del cúmulo, esto es importante, chicos, y lo repito las veces que sea necesario. La opción con renuncia es, yo tengo dos sistemas de responsabilidad. ¿Sí? Yo, trabajador accidentado, tengo dos alternativas. O le reclamo a la ART los daños sistémicos, los daños que prevé el sistema, ¿sí? O le reclamo civilmente al empleador por fuera del sistema. Por eso se habla de sistémico y extrasistémico. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay en materia de reconocimiento de derechos vinculados a los daños entre un sistema y otro? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El sistema de riesgo de trabajo cuantifica con una fórmula los daños. Así como el 245 tiene una fórmula que es la mejor remuneración, ¿se acuerdan? Mensual, normal y habitual por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. ¿Se acuerdan, chicos? Esto para cuantificar los daños del despido. Bueno, para cuantificar los daños de los riesgos de trabajo también hay una fórmula. Hay una fórmula que se las voy a poner en el chat. Esperen que estoy escribiendo, ¿eh? Esto que ve en el chat. Elizabeth, tengo tu cámara nada más. ¿Me confirmás, porfa, si se ve en el chat? ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo, genial. Bueno, esta Se ve fórmula... perfecto. Buenísimo, gracias. Esta fórmula es, o digamos, guarda cierta analogía o paralelismo con la del 245. ¿Por qué? Porque pretende cuantificar los daños de una situación determinada. La del 245 es de un despido arbitrario. La que ustedes ven ahí es de un daño producido con motivo de una ocasión de trabajo o producto de una enfermedad. ¿Se acuerdan que habíamos visto la diferencia entre enfermedad, las 5 contingencias? Accidente de trabajo, accidente de itinere, enfermedad profesional listada, enfermedad profesional no listada y COVID como enfermedad profesional presuntamente laboral. ¿Sí? Estas son las 5 contingencias dentro del sistema de riesgo de trabajo. Bueno, cualquiera de estas 5 contingencias, los daños producidos se van a cuantificar de la forma que ustedes están viendo. Bien. Ahora, yo tengo dos posibilidades. O reclamo sistémicamente al ART a través de esta fórmula los daños que me produjo ese accidente o esa enfermedad, pero por ejemplo, esta fórmula va a tener un tope, que va a ser un 20%, se los copio en el chat, en concepto de cualquier otro daño no indemnizable por el sistema. Es decir, yo voy a aplicar la fórmula, 53 es un número fijo. El valor del ingreso, el BIBM es el ingreso base mensual, que es una suerte de salario. Vamos a simplificarlo, en grado lo vamos a simplificar. 53 por salario. Por el porcentaje de incapacidad, por el coeficiente de edad. ¿Qué es el coeficiente de edad? Es 65, que es la expectativa de vida, dividido la edad de la persona al momento del accidente. Vamos a suponer que eso me da 1 millón de pesos. ¿Sí? Esta fórmula a mí me da 1 millón de pesos. Bueno, a su vez, el sistema prevé ipso iure, es decir, de pleno derecho, no tengo que demostrarlo, prevé un 20% en concepto de cualquier otro daño no indemnizable por el sistema. ¿Por qué?
Porque esa fórmula lo que está indemnizando es el daño material, el lucro cesante y el daño emergente. ¿Sí? No está indemnizando el daño extrapatrimonial, en términos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, yo le digo nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ustedes por ahí estudiaron ya con el nuevo código, por los que estamos más viejitos, piensen que estudiamos con el Código Velezano, por eso le decimos 9. Pobre, nuevo. Ya tiene 7 años el Código nuevo, pero le vamos a seguir diciendo nuevo al Código actual. Bueno, entonces yo tengo una fórmula, y esa fórmula, ipso iure, el legislador dice, se le va a adicionar un 20% en concepto de qué? De cualquier otro daño no indemnizable por el sistema. Y ahí entra todo. Ahí entra daño moral, ahí entra daño al proyecto de vida, ahí entra daño estético, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, ¿por qué se llama opción con renuncia? Vamos a suponer que yo me accidento, bueno, ahora les voy a explicar un poco lo que son las comisiones médicas y demás, y tengo la posibilidad de optar. O yo opto por este sistema, por la cuantificación de los daños del sistema de riesgo, con esta fórmula y este tope del 20%, o me voy del sistema, ¿sí? Y me voy a otro sistema de responsabilidad para cuantificar mis daños. ¿Cuál puede ser ese otro sistema de responsabilidad? El Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces le imputo responsabilidad civil a mi empleador por los daños que me ocasionó el sistema. ¿Se entiende, chicos, esto? Ahora, ¿por qué alguien querría irse del sistema e ir al Código Civil y Comercial de la Nación? Les pongo un ejemplo. Yo soy empleado judicial. Soy juez, pero soy empleado judicial. ¿Sí? Vamos a suponer que no sé, el día de mañana estoy bajando la escalera de mi tribunal, me caigo y me esguinzo el tobillo. ¿Sí? Y entonces yo denuncio mi accidente ante la RT. Y la RT me reconoce un 2% de incapacidad. Y yo acuerdo con la RT y me paga, no sé, 200 lucas. ¿Sí? Fantástico, listo, genial. Ahora, por ahí, yo no soy Diego Tula, que me caigo de una escalera y me esguinzo el tobillo. Por ahí yo soy un pianista del elenco estable del Teatro Colón. ¿Sí? Y resulta que me amputan la primera falange de la mano derecha porque se me cayó, no sé, porque tuve un accidente de trabajo en el Colón. Por ahí, yo no puedo volver nunca más a tocar el elenco estable del Teatro Colón, el piano. Entonces, los daños que me reconoce el sistema son insuficientes, porque por ahí ese 20% en concepto de cualquier otro daño no indemnizable por el sistema no es suficiente. Porque yo tengo, por ejemplo, un daño moral muchísimo más grande que un 20%. ¿Por qué? Porque yo voy a poder seguir haciendo mi vida de relación, ¿sí? Social, familiar, etcétera, etcétera. Pero producto de la funcionalidad de mis tareas, quizás no pueda volver a hacer eso. Imagínense un jugador de fútbol, imagínense Messi, que se esguince el tobillo, o se rompe los ligamentos del tobillo, lo tienen que operar, y no puede jugar más al fútbol. No es lo mismo que yo me rompa los ligamentos. ¿Sí? Laura. Sí, estaba recordando, según esto que usted dice, tengo un compañero que estaba en la banda de música. Como el espacio no estaba preparado, el sonido, el choque del sonido y la recepción que él tenía de ese sonido le causó un daño irreversible, que además no tiene operación. Digamos, no hay manera de curarlo. Entonces lo que hicieron a él, no lo indemnizaron, pero lo mandaron a otro sector, pero él, digamos, siendo músico, no puede nunca más continuar con su vida de músico. Entonces me recuerda a ese caso, pero y por lo que usted dice, digamos, no hay, o sea, él no tampoco reclamó nada, digamos, pero quedó como que nada, él está en otro sector, sin ser músico nuevamente. Claro, bueno, por eso muchas veces, bueno, si no reclamó ahí, naturalmente no se puede hacer mucho, porque todo quedó reducido al ámbito de la relación de trabajo entre el empleador y el trabajador, que esto pasa mucho en la Argentina. O sea, ustedes piensen que hay muchos trabajadores. Primero, a ver, partamos de una base. En nuestro país el 50% de las relaciones de trabajo están o no registradas o deficientemente registradas, subregistradas. ¿Sí? O sea, estamos hablando que un 50% de la población activa que trabaja
o no tiene ART o se denuncia probablemente un salario o una jornada de trabajo o una categoría distinta a la verdadera. ¿Sí? Luego, el otro 50%, el que tiene la suerte de estar registrado, por ahí no conoce sus derechos. Yo, si hiciera una encuesta, naturalmente no a los trabajadores, no sé, de Ford o a los trabajadores de los neumáticos, ahora que está de moda este tema de los conflictos gremiales, métanse en el interior profundo de la Argentina. Vayan a Tucumán, a los trabajadores que trabajan en la zafra. Vayan a Santiago del Estero. Vayan a los trabajadores rurales. Y aún los que están en blancos, pregúntenle si conocen sus derechos. Pregúntenle si saben lo que es un RT. Probablemente la mayor cantidad de gente les diga que no, porque no conocen sus derechos. El hecho de que estén en blanco tampoco quiere decir que el trabajador tenga conocimiento de sus derechos. Entonces, por ahí un trabajador se accidenta y nadie le paga nada. Con suerte el empleador, el empleador por ahí le paga los gastos de traslado o le paga la sustitución del ingreso mientras está de licencia. Pero ni siquiera el empleador se calienta en hacer la denuncia ante el RT. Y después lo único que hace es acomodarlo en otro puesto de trabajo. Y ahí termina el tema. Y por ahí el trabajador queda con una incapacidad definitiva, como en el caso, Laura, que vos decías. Si tocaba en una banda y queda con un problema auditivo, producto de un accidente de trabajo, funcionalmente esa incapacidad por ahí era muy grave, era muy alta. Pero, insisto, en otros países, fuera de lo que es el derecho continental, en otros países quizás en el common law, que no tienen un sistema de riesgo de trabajo como el nuestro, pero seguramente como consecuencia del poco índice que hay de eficiencia de registración o subregistración, los trabajadores tienen otro conocimiento de derechos, porque aparte los sindicatos funcionan distintos y el Estado funciona distinto. Permítanme la postilla política, pero me parece que no tendría sentido hablar de términos jurídicos si no va acompañado con la realidad de nuestro país. Entonces, esto es un mal muy grave, muy grave en nuestro país. Nosotros podemos hablar de los derechos de los trabajadores, podemos conocer de memoria la ley de contrato de trabajo, podemos conocer de memoria la ley de riesgo de trabajo. Ahora, que nosotros sepamos esto, incluso nosotros que somos trabajadores en relación de dependencia o podemos ser trabajadores en relación de dependencia, aun cuando lo conozcamos, que ya estamos hablando de un porcentaje muy chiquito comparado con el resto del país, ¿eso quiere decir que lo podemos poner en práctica? No, porque muchas veces nosotros levantamos la mano o alzamos la voz para reclamar nuestros derechos y nos despiden, o nos desplazan, o no nos contratan, porque es más fácil contratar a alguien que no levanta la voz, que no levanta la mano, alguien que tolera determinadas circunstancias de trabajo, que otros por ahí no. Entonces, lamentablemente, es una realidad de nuestro país que nosotros, como futuros operadores del derecho, no podemos obviar. Porque, insisto, de nada va a servir que nosotros conozcamos, en materia laboral, que es la que yo conozco, ¿no? De nada va a servir que nosotros conozcamos de memoria el sistema de relaciones laborales en nuestro país si no conocemos la dinámica de las relaciones laborales en nuestro país. No sé si está respondida, Laura, tu opinión. Sí, profe, totalmente. De hecho, yo entendí que él no había hecho nada justamente porque no entendía, siendo que, digamos, que estaba al alcance de donde trabajamos toda la reglamentación, pero bueno, ahí ya iba en cada uno. Él igual está contento donde está, así que, pero bueno, no va a poder tocar más. Seguro. Miren, lo grave, por supuesto lo grave es que las personas no conozcan sus derechos, ¿no? Eso de por sí. Pero lo grave, y yo les digo con ya casi 25 años de Poder Judicial, es grave que las personas no conozcan sus derechos, pero es muchísimo más grave que la persona que no conoce sus derechos esté representado, asesorado por abogados o abogadas que tampoco conozcan la ley. Y esto pasa mucho porque hoy todo el mundo hace derecho de trabajo. Derecho laboral se malpiensa, se cree, a mi modo de ver erróneamente, de que desde un punto de vista cuantitativo es más fácil. ¿Por qué digo cuantitativo? Y es muy sencillo. ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil y Comercial de la Nación? 2.800 y pico. ¿Cuántos artículos tiene la Ley de Contrato de Trabajo? 300. Es más fácil hacer derecho de trabajo. ¿Se entiende? Es fácil porque podés conciliar, porque podés cobrar, porque los telegramas son gratuitos, porque podés iniciar cualquier cosa, después conciliás y listo, y el trabajador cobra y el abogado cobra. Y esto es un error. Esto es un error gravísimo.
Error gravísimo que se ve muchas veces en los resultados del juicio. Ahí sí es donde entiendo que hay responsabilidad de todos nosotros como operadores del derecho. No sé si vamos a poder cambiar la realidad. No sé, podemos aportar granitos de arena, ¿sí? No sé si podemos transformar la realidad de la Argentina nosotros. Lo que sí podemos hacer es transformar nuestra realidad, en el ámbito donde nosotros nos movemos. Entonces, si ustedes el día de mañana, recibidos, deciden asesorar jurídicamente a un trabajador por un juicio por despido, por un juicio por accidente, por un juicio por cobro de salarios, entiendo yo que tienen la obligación de capacitarse. Ustedes no deberían, ni ustedes que van a litigar, ni nosotros que ejercemos la función judicial, no podemos asesorar un caso diciendo, bueno, derecho laboral es fácil, porque vamos a ver que tiene muchísimas aristas que pueden precisamente condicionar la suerte de ese juicio y por lo tanto la suerte de ese trabajador, que confía en ustedes para llevar adelante el reconocimiento de sus derechos y que no tenía por qué tolerar los errores, no los errores en apreciaciones jurídicas o los errores de interpretación, sino los errores por desconocimiento. Y déjenme decirles que cada vez se ve más esto. Cada vez se ve más esto. Por eso es importante, y este va un humilde consejo, a ustedes les falta todavía para recibirse, materias más, materias menos, pero mi consejo es, chicos, cuando ustedes se reciban, más allá de que en nuestro país el título sea habilitante, tienen que seguir con la capacitación constante y continua. Tienen que seguir, porque esto es simplemente un primer paso. ¿Sí? Es un primer paso. De ninguna manera piensen ustedes que el hecho de que una carrera de grado los habilite a ejercer la profesión implica que ustedes salgan con los conocimientos necesarios para llevar adelante exitosamente un juicio. Porque probablemente en nuestro país, que tiene una vorágine reformista casi les diría endémica, probablemente las leyes o el sistema normativo vigente cuando ustedes estudiaron quizás sea distinto a cuando se reciban y cuando ejerzan la profesión. En materia de riesgo de trabajo, lo que estemos hablando ahora, por ahí va a ser distinto al año que viene. Y por ahí va a ser distinto dentro de 4 o 5 años. ¿Bien? Entonces, mi consejo es que ustedes lo vean esto como un camino. Naturalmente, en ese camino, como una maratón, no una carrera de 100 metros. Esto es la carrera, una maratón. ¿Por qué? Porque una llegada es obtener el título de grado. Pero de ninguna manera va a ser la llegada final y definitiva. A partir de ahí, sí plantéense ustedes el gran desafío de continuar con la capacitación. No hay nada, chicos, no hay nada en nuestra profesión más enriquecedora que lograr un resultado justo en un juicio, que puede ser una sentencia, que puede ser un acuerdo, que puede ser una mediación. Porque ustedes van a ver que les va a dar una suerte de sensación de paz interna, diciendo, logré lo que me propuse respecto a este juicio, que es muy importante. Bueno, perdón por este paréntesis, pero son las pocas oportunidades que tengo de interactuar con gente de grado, así que realmente me llena de mucho placer. Bueno, entonces para cerrar, chicos, ya con los 40 minutos de clase, les decía el sistema de opción con renuncia. Yo puedo optar por cuantificar los daños dentro del sistema o por elegir otro sistema de reparación. Opción, puedo optar. ¿El problema cuál es? Opción con renuncia. Si yo opto por un sistema, estoy renunciando al otro. ¿Sí? O sea, si yo opto por que la RT me indemnice, ya estoy renunciando a la posibilidad futura de demandar a mi empleador. En cambio, si yo demando a mi empleador, estoy renunciando a la posibilidad de reclamarle a mi RT. Por eso es opción con renuncia. Ahora, una vez que el trabajador se accidenta, ILT, periodo de incapacidad laboral temporaria, el trabajador, y con esto cierro, el trabajador tiene la obligación, el empleador, tiene la obligación de transitar el procedimiento administrativo ante las comisiones médicas. Es decir, durante todo el periodo en que el trabajador se está recuperando, las prestaciones van a estar a cargo de la RT. La RT después que el trabajador finaliza le va a decir, mire, usted está de alta, con o sin incapacidad. De alta vuelva a trabajar o de alta vuelva a trabajar, pero a usted le queda un porcentaje de incapacidad. Entonces el trabajador tiene que iniciar con patrocinio letrado
un trámite administrativo. ¿Ante quiénes? Ante las comisiones médicas jurisdiccionales. En todas las provincias hay comisiones médicas. Hay provincias donde va a haber una sola comisión médica y hay provincias donde va a haber 17 comisiones médicas, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. O 10, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ahí se inicia un procedimiento administrativo donde va a ser parte el trabajador y la RT, y se van a determinar en estas comisiones médicas, a través de pericias médicas, informes médicos, pruebas, etcétera, etcétera, si la persona tiene incapacidad o no. La comisión médica va a emitir un dictamen diciendo, mire, esta persona que se accidentó tiene o no tiene incapacidad. Y el trabajador ahí tiene dos posibilidades. O acepta el dictamen de la comisión médica administrativo, más allá de que tenga patrocinio jurídico obligatorio, es un dictamen administrativo, o lo acepta, ¿sí? O dice, miren, a mí me dictaminaron, por ejemplo, que tengo un 5% de incapacidad, pero yo no comparto este dictamen. Entonces, ¿qué hace? Va a justicia a reclamar. Inicia un juicio, diciendo, yo no comparto lo que me dictaminó la comisión médica y promueve un juicio por accidente de trabajo. ¿Se entiende? En ese juicio por accidente de trabajo va a ejercer la opción con renuncia. O le va a reclamar al RT o le va a reclamar al empleador. ¿Está obligado a transitar las comisiones médicas? Sí, está obligado. ¿En qué provincias? En todas las provincias que hubiesen adherido al sistema. Hoy son 9 o 10 más o menos. ¿Sí? Quizás con alguna más también. Las principales provincias, cuando digo principales provincias es en cuanto al cúmulo de juicios. Santa Fe, Buenos Aires, la Justicia Nacional de Trabajo, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Esas provincias están adheridas al sistema. Hay otras provincias que no están adheridas al sistema. Por ejemplo, Jujuy creo que no está adherida, Santiago del Estero creo que no está adherida, La Rioja no está adherida, Catamarca no está adherida. ¿Bien? Entonces, ¿es obligatorio transitar las comisiones médicas para todas las provincias que adhirieron al sistema? Sí. ¿Es obligación para el trabajador aceptar el dictamen de la comisión médica? No. Puede aceptarlo y acuerda con la RT le paga en sede administrativa y se termina el juicio, se termina el reclamo, no hay juicio, hay solamente un reclamo administrativo, o el trabajador dice, no estoy de acuerdo con lo que me dictaminaron en comisión médica, accedo a justicia. ¿Sí? Bien, chicos, 40 minutos, cumplo con lo prometido. Hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, bueno, muchas gracias. Muchísimas. Elizabeth. Sí, yo te quería hacerle una consulta. Sí, con respecto a la ley, yo estaba leyendo la responsabilidad civil en el artículo 39 y sus incisos. Perdón, lo que pasa es que lo tengo acá en la computadora, no tuve tiempo de imprimir. Por ejemplo, el inciso 1, las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y sus derechos habientes, perdón. De estos, sí, con la sola excepción de que la deriva del artículo 1072 del Código Civil. Sería el contrato por acciones emergentes del contrato principal. Claro. ¿Qué significaría, digamos, ese inciso? Sí, ojo Elizabeth, porque ese artículo, el 39, ya está derogado. Lo dejó sin efecto la ley 26773 del 2012. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 39 original era el que establecía la prohibición del trabajador de reclamar civilmente. Entonces, en el año 2012 se dejó sin efecto el 39 y se instauró la opción con renuncia. Lo que vos hacías referencia al 1072 era, excepto caso de dolo. El 1072 del Código Civil era el dolo. Vos podías reclamarle civilmente al empleador, pero cuando probases el dolo. Era imposible probar el dolo. ¿Por qué? Porque el dolo lo probás, vos pensás que el dolo es la intención deliberada de producir un daño. Entonces vos tenías que probar al trabajador que, no sé, que el empleador te agarró la máquina, la mano y te la puso adentro de la máquina de cortar carne. O que te empujó de un balcón. Era imposible probar el dolo, era imposible. Pero eso quedó sin efecto y hoy
rige el sistema de opción con renuncia. Perdón, dice, profe, entonces sintéticamente si decido hacer el reclamo a la RT, entonces ya no puedo iniciar acciones en contra del empleador. Claro, ese es el sistema de opción con renuncia. No podrías, salvo, como todo en la Argentina, que vos pidas la inconstitucionalidad de esa opción con renuncia. ¿Se entiende? Pero bueno, eso ya lo tendrá que decidir la justicia, si es inconstitucional o no. Pero en principio, por eso se llama opción con renuncia. Yo opto por un sistema o por otro, y después estoy renunciando una vez que reclame a reclamar la diferencia. Bien, chicos. Bueno, gracias, un gusto verlos y verlas. Perdón si la clase por ahí no fue tan dinámica producto de mi estado gripal. Prometo para la próxima recuperarme y que sea más dinámico. Chicos, cuídense y muy buena semana, ¿eh? Hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias, profe, adiós.